¿Qué piensas del último álbum de Tony Bennett y Lady Gaga? A ver, no he visto el álbum. Conozco el álbum de hace 7 años. Hace 7 años Tony Bennett y Lady Gaga hicieron algo maravilloso. Pero el concierto que además se acaba de hacer, no sé si hicieron el álbum o si el álbum vaya a salir del concierto, pero me conmovió y me movió muchas cosas. Primero que nada, Lady Gaga se ha descubierto como una cantante de jazz espectacular, creíble, metida en eso más de lo que estaba metida quizás en otras cosas de sus rollos más de escándalo y de show. Tony Bennett ya no sabe quién es. Tony Bennett ya no reconoce casi a su esposa, ya no reconoce a sus hijos. Tiene un Alzheimer avanzadísimo. Cuando suena el piano, regresa. No se ha olvidado la letra de una sola canción. Cuando los fans se le acercan y le dicen, señor Tony Bennett, gracias, pues usted canta muy bien, regresa. Es como que esa persona está, lo que todavía queda de Tony Bennett está escondido, y de muchas personas con Alzheimer, está escondido en algún extraño lugar que tenemos que aprender cómo abrir, cómo descodificar, para que no se pierda por completo, porque no hay cosa más horrible para mí que el Alzheimer. Uno es su memoria, uno es su historia. Somos nuestra historia. Si Ortega y Gasset decía que yo soy yo y mi circunstancia, yo le diría a Ortega y Gasset, tú eres tú y tu historia. Tu circunstancia a cada momento, tus circunstancias a lo largo del tiempo. Porque cuando pierdes eso, ya no eres tú. Hubo un caso hace meses del que se habló mucho de una bailarina que había sido prima bailarina con Alzheimer, confinada en una silla de ruedas, pero que cuando oyó música de algún ballet como El Lago de los Cisnes, que ella solía interpretar cuando era joven, sus manos empezaron a moverse y a seguir, a hacer lo que hacía. Había perdido la memoria de todo lo demás, menos de cómo bailar El Lago de los Cisnes o algunas piezas, otras. Vi trozos del concierto de Lady Gaga. That's Why the Lady is a Tramp, que a mí me parece una de las canciones grandes del jazz de los años 40, que la cantaron todos, Dean Martin, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, todo Dios cantó esa canción, y me pareció increíble ver a Tony Bennett. Me conmovió hasta las lágrimas, y ver el amor que le tiene Lady Gaga a este hombre. El arte nos tiene que enseñar. A través del arte podemos aprender cómo abrir esos espacios mentales que todavía le quedan a quienes se han perdido por el Alzheimer, ¿no? Me impresiona muchísimo esa idea. Le tengo un miedo enorme. Recuerdo mucho una canción del Arca Poe, ya que estamos en esto, que se llama Madass Hatter, loco como un sombrerero, y que recuerda que su bisabuelo desarrolló esquizofrenia y su abuelo empezó a tener Alzheimer cuando escribieron esta canción, que eran muy jovencitas. A ver, Larkin Poe tiene 31, 32 años, cuando yo las empecé a seguir tenían 15 y 16, y esto lo escribieron a los 17, 18 años, que van recordando pues, a esta persona a la que quieren y que está desapareciendo, pero en un momento dado dicen algo muy importante, dice, no puedo olvidar que una cuarta parte de su sangre es mía. Y le dice al ladrón de la memoria, por favor no vengas por mí. Y que lo canta una chavalina de 17, 18, 19 años, que desde entonces aprende a tenerle miedo al Alzheimer. Porque si viene a por ti, porque tú tienes la sangre de aquel bisabuelo o de aquel abuelo que tiene Alzheimer, sabes lo que te espera y la perspectiva es aterradora. Parece que hay espacios de la memoria distintos que ocupa la música o que ocupa el arte o que ocupa la pintura, diferentes de los espacios de la memoria episódica, de la memoria de los episodios que hemos vivido. Sé que algo se ha trabajado en ese sentido con el Alzheimer, no lo sé, pero espero que se trabaje mucho. Como quiera que sea, si sale el video completo, el concierto completo se pone a disposición, veré con un enorme gusto el concierto de Tony Bennett y Lady Gaga. Y me dará mucho gusto que alguien
que tiene tanto miedo como el que tiene alguien que tiene Alzheimer, porque es muy importante no olvidarlo. Quien tiene Alzheimer está consciente hasta cierto punto de lo que le pasa y hasta cierto punto no sabe ni dónde está, ni con quién está, ni por qué está. Es como si hubiera nacido a un mundo que no entiende todas las mañanas, como si fuera el día de la marmota, pero peor. Y entonces, quien tiene Alzheimer, por eso tienen ataques de violencia a veces y por eso tienen ataques de enorme melancolía, de enorme desesperación. Y que una persona se salve de eso los minutos que está cantando. Eso no tiene precio, amigos. Ay, hermanitos, ¿cómo me ponen ustedes? Qué bárbaros, ¿eh?